ir preparando. Yo te pasé un link, si podés, y vos me das el ok si lo tenés. En esta mañana tenía la intención, vamos a ver si podemos, gloria a Dios, pasar un video que hace un poquito alusión a este día que se festeja. Hoy celebramos el Día del Padre. Yo quiero que le demos un aplauso a todos los papás que están aquí, por favor, que al finalizar la reunión, al terminar la reunión, cada papá se va a llevar un regalito y queremos orar por todos. No sé si alguno un poco conoce o sabe de dónde viene el Día del Padre. Es una celebración que se hace en gran parte del mundo y principalmente fue impulsada allá en los Estados Unidos por una mujer que su intención era justamente agasajar a su papá, agasajar a un hombre quien quedó solo, quedó viudo y crió a una gran cantidad de hijos en una granja en los Estados Unidos. Y dice que una de sus hijas quiso agasajar y propuso que un día en el año se pudiera celebrar a todos los papás en los Estados Unidos. Y esta costumbre se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que un presidente en los Estados Unidos lo declaró como un día de festejo en los Estados Unidos. Entonces desde allí en más comienza a celebrarse el tercer domingo de junio, el Día del Padre en los Estados Unidos y algunos países de América y también algunos países de Europa. Así que bueno, eso es un poquito la historia de esta celebración. Y claro, qué mejor que comenzar hablando hoy y hablar lo que tiene que ver con el rol de un papá, qué importante y qué necesarias que son las figuras paternas en casa, la figura de un papá. Algunos lo hemos tenido, otros no, algunos lo hemos tenido por algún tiempo, otros menos, otros más, otros todavía lo tienen. Pero qué importante y qué necesarias son la figura de un papá en casa, aunque hoy el mundo diga lo contrario, porque si usted mira lo que hoy piensa el mundo, la sociedad de hoy piensa que no es necesaria una figura paterna, que no hace falta, que solo la mujer puede llevar adelante a los hijos. Hoy hay un ataque muy fuerte, ya desde hace algunos años hay un ataque muy fuerte hacia la figura paterna, la figura de hombre, a la figura que Dios estableció. Y claro, seguramente habrán muchas razones por las cuales se ataca a la figura paterna y también debemos saber que el hombre ha perdido el lugar que Dios le dio. El hombre cedió su lugar como autoridad de la familia y el hombre ha perdido el rumbo también como padre, como jefe, porque nos hemos desviado también en el camino. Entonces hoy por eso salen tantos movimientos feministas. Prácticamente el movimiento, una cosa es empoderar o reconocer a la mujer como algo fundamental y otra cosa es directamente los movimientos feministas no solo quieren levantar en alto a la mujer, sino que quieren poner a lo más bajo y lo más profundo al hombre y prácticamente eliminarlo de la sociedad, ¿no? Y créame que esto no es casualidad, esto no es coincidencia, esto es totalmente un plan del enemigo que quiere establecer en la sociedad, ¿verdad? Así que yo quería, no sé si lo tenemos, Samu, todavía no. Bueno, cuando vos los tengas me avisas, no hay problema, lo podemos pasar en cualquier parte de la reunión al video. Ahora, ¿cómo debería ser la figura de un padre? ¿Cómo debería ser la figura de un padre correcto, un padre de Dios? ¿Cuál debe ser el rol de papá? Yo preguntaba al principio cuántos padres hay y quiero preguntar nuevamente cuántos papás hay en esta mañana porque hoy quiero hablarle a los papás. ¿Cuántos papás? Y levanten bien en alto su mano. Bien. Pero no solamente voy a hablarle a los papás, sino que esto que quiero hablarle también le va a servir a los que van a ser papás, ¿verdad? A los que van a ser papás. Y también va a servirle a aquellas mujeres que están haciendo el rol de papá. Porque quizás papá ya no está, porque quizás papá abandonó. Entonces hay muchas mamás que les está tocando cumplir y tratar de suplir y de estar allí también como papá. Pero
hoy no solamente quiero hablar de papá como figura también paterna, sino que también quiero hablar de esa figura que debe guiar en casa. Y como digo, muchas veces esa figura ha tenido que ser mamá. En el caso de nuestra familia, durante muchos años, tuvo que ser un poco esa figura de guiar, de proteger, de estar presente, tuvo que ser mamá. Porque en ese tiempo, cuando yo tenía 4 o 5 años, hasta casi los 11, 12 años, cuento desde los 4 o 5 porque desde esa edad tengo un poco uso de razón, yo recuerdo que era mamá en la casa quien estaba para todo. Era ella quien estaba presente para las tareas, para la escuela, para darnos de comer, para hacernos la comida, para salir a trabajar. Entonces, realmente en esta mañana, si bien quiero hablar a los papás, quiero hablar a aquellos que van a ser padres, pero también quiero honrar el trabajo de cada mamá que está en casa haciendo ese trabajo de papá y que también ustedes puedan sentirse en esta mañana honradas. Por supuesto, hoy es el Día del Padre, no le vamos a quitar el protagonismo a papá, al hombre, pero también honrar y bendecir, ¿por qué no?, a aquellas mujeres que les ha tocado esta tarea también, ¿verdad? Esta tarea no de ser papá, sino esta tarea de guiar a los hijos, esta tarea de ser la autoridad en casa. Así que yo quiero que en esta mañana tomemos un ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona para que podamos ver cuál debería ser el rol o qué es lo que debe hacer un padre en su familia, ¿sí? Así que vamos a tomar como ejemplo la vida de Josué, la vida de un hombre que tuvo la gran responsabilidad no solo de guiar a su familia como debemos hacer cada hombre, cada papá, sino que él tuvo la responsabilidad de guiar a miles, a millares. ¿Quién fue Josué? Gracias, amo. ¿Quién fue Josué? Para los que no recuerdan, Josué fue el discípulo, el sucesor de Moisés, aquel encargado de que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerda, verdad, esta historia de Moisés, de cuando él saca al pueblo de Egipto? Bueno, recuerde que Moisés no logra entrar a la tierra prometida, sino que él muere, pero antes de morir el Señor le ordena a Moisés que levantara un hombre, quien sería el encargado de poder continuar con la obra, con la tarea, con la misión, y este hombre era Josué. Josué fue el que logró introducir al pueblo que había salido de Egipto, a las generaciones que siguieron, a la tierra prometida. Vamos a pasar Sí, ese es perfecto. Vamos a pasar el video. Pedro, que estás ahí, Dios te bendiga. ¿Me ayudas a apagar las luces para que podamos verlo? En Argentina, el 9%... No, está bien. Te mando un poquito de acá. Y... de las mujeres dirigen su propia familia. Parale un segundito y crecer lo ponemos sin una clara... Ponelo si podés un poquito más atrás. ¿Puedes ponerlo del principio? Usted no lea las letras, porque esas letras son una traducción en portugués. Así que usted escuche, porque es un video en Argentina. Es una banda cristiana de rock que cuando yo escuché este video, cuando lo vi muchos años atrás, yo me sentí un poco identificado con este video en algunas cosas, ¿no? Así que quiero que lo podamos ver. Está muy bueno y tiene que ver con el Día del Padre. Presta atención. En Argentina, el 9% de las mujeres dirigen su propia familia. Crecer sin una clara figura paterna ha generado inseguridad. En los Estados Unidos, el 40% de los jóvenes menores de 18 años ha crecido sin su padre biológico. Y el 70% de los criminales juveniles ha crecido sin su padre. De acuerdo a las estadísticas de la ONU, anualmente 1 millón de personas se suicidan en el mundo. El suicidio es una de las 3 causas principales de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Esta es una canción, pero yo quiero que usted preste atención a las imágenes de este video.
así que soy tu padre? El que biológicamente seas mi padre no te convierte en un verdadero papá. ¿Dónde estuviste cuando te necesité toda mi vida? No me vas a faltar el respeto en mi propia casa. Tú eres el que le ha faltado el respeto a mi mamá y a mí toda tu vida. ¿A poco crees que no sé de tu otra familia? No voy a tolerar este comportamiento. Prefiero verte muerto que tener un hijo homosexual. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Ya escuchaste lo que dijo tu hijo? Y todo es por culpa tuya por haberlo consentido tanto. El problema no ha sido el amor que yo le he dado, sino el que tú nunca nos diste. ¿Y sabes qué? Esto se acabó. No quiero volver a verte. Dios mío, perdóname. Dame otra oportunidad. Gloria a Dios. Gracias, amo. Muchas gracias por tu ayuda. Dios te bendiga. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la canción? ¿La entendieron? ¿Lo entendieron al video? ¿Sí? Este es un cantante cristiano de rock muy bueno, muy reconocido. Yo vi este video allá por el 2007, 2008. Y bueno, es un video que habla un poco de lo que tiene que ver la figura de un padre, de lo que pasa cuando no está presente la figura de papá. Podíamos ver allí en el video, no sé si ustedes se percataron, por ejemplo, que mamá estaba preparando la torta, estaba soplando la vela y papá no llegaba. Era tarde y papá aún no llegaba. Luego papá está viendo la tele y viene el nene más pequeño a querer jugar y papá lo saca, empieza a discutir, ¿no? Después él va, conforme a cómo va creciendo, se va viendo la ausencia de su padre. Ya adolescente se lo ve afeitando en el espejo, se ve que se corta y él reniega y mamá va a verlo y papá no está, papá sigue ausente. Luego mamá recibe un correo donde ve una foto de su esposo con otra familia, con otro hijo, y el padre descubre a su hijo en la homosexualidad y comienza a reprenderlo, como escuchamos ahí, esa discusión que le dice: prefiero verte muerto que tener un hijo homosexual. Y él le dice: pero ¿qué te importa? ¿Dónde estuviste toda tu vida cuando te necesité? Y esa discusión. Y luego se ve cómo este joven quita su vida. Pero ahí cuando discute la pareja, cuando discute el matrimonio, le dice el marido: ¿ya viste? Por haberlo consentido tanto, me ha faltado el respeto. Y ella le dice: el problema no es el amor que yo le he dado, sino el que tú nunca nos diste. Y luego se escucha ahí un disparo y se ve al hombre llorando y pidiendo a Dios otra oportunidad. ¿Vieron esa parte? ¿La entendieron? ¿Y vieron qué es lo que pasa allí? Como que se rebobina todo, se rebobina. Y él dice: Dios, perdóname, dame otra oportunidad. Y se rebobina todo y comienza de vuelta el tema, pero se comienzan a ver imágenes de qué pasaría si él, cómo hubiese sido la vida si él hubiera aceptado al Señor. No sé si en una parte vieron que me pasé, en una parte que se ve que él agarra la Biblia y en vez de comenzar a leerla, la esconde, la guarda. Pero luego en la segunda parte, cuando hay otra oportunidad, se ve que él comienza a leer la palabra y se ve totalmente lo opuesto, cómo él empieza a jugar con su niño, cómo él está presente en los cumpleaños, cómo enseña que se afeite su hijo y demás. La verdad que es un video tremendo, es una canción que está
genial, pero si usted va escuchando la letra de esta canción, también dice, no, yo te digo que no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no crees, si no encontraste el amor, si no buscaste el amor. Claro, ¿cómo puede un hombre dar amor a su familia si nunca también ha recibido amor? Y yo les decía que yo me sentía un poco identificado con este video, porque es un poquito lo que yo recuerdo cuando era niño, que recuerdo que papá no estaba o papá no llegaba, recuerdo que mamá estaba siempre presente. Yo siempre hago la broma que yo tengo barba porque papá nunca me enseñó a afeitarme. Y yo hoy no quiero hablar mal de mi papá, sino que quiero mostrar lo que es un hombre cuando no sigue los preceptos, cuando no decide por Dios en la familia y cuando un hombre decide por Dios en su familia. Y claro, yo me sentí identificado con este video porque yo le decía a mi mamá el otro día, mamá, yo no recuerdo que el papá me llevara a jugar al fútbol, que el papá me llevara a pescar. No digo que mi papá era totalmente un ogro, pero claro, mi papá estaba perdido en el vicio, perdido en la droga, perdido en la timba, en la noche. Y todo eso hizo que él pudiera perderse gran parte de la infancia de sus hijos. Que él no estuviera en esos cumpleaños, que él no estuviera cuando... Yo recuerdo la primera vez que me afeité, papá no estaba. Tenía 11 o 12 años. Y esas cosas que cuando uno crece dice, pucha, ojalá hubiera estado papá ahí. Qué falta que me hacía. Y yo le decía a mi mamá ayer, yo recuerdo que cuando yo era niño, yo deseaba el papá de un amigo. Algunos niños de chico desean un juguete, envían el juguete del amiguito. Yo le envidiaba el papá. Y es cierto, yo envidiaba el papá de un amigo que es padrino de mi hermano Ezequiel, porque para mí a los ojos lo que yo quería era el padre ejemplar, él era el padre perfecto, era el padre que podía hablar con su hijo todo el día de cualquier cosa, era el padre que lo llevaba a pescar, el padre que lo llevaba a jugar al fútbol, que lo llevaba a todos lados, que lo llevaba a la escuela, que lo buscaba. Claro, a mí yo cuando ya tenía 6 años yo me iba solo a la escuela. Y bueno, ni hablar de mi hermano el más grande, que las cosas también Ezequiel que él pasó. Pero yo no quiero hablar del pasado o quiero mostrar las cosas malas o tampoco es que quiero pasar facturas porque todas esas cosas yo las pude solucionar con mi papá. Y todas esas cosas él también las pudo enmendar. Y un poco mi papá fue este hombre del video que decía, Dios, perdón, dame otra oportunidad. Pero bueno, yo quiero hablar rápidamente de un hombre el cual haríamos bien todos en seguir su ejemplo. ¿Y quién dije que era? A ver los que recuerdan antes del video. Josué. ¿Sí? Este video quizás lo podemos poner después al final también de vuelta para cuando nos vamos porque es hermoso el video. Así que bueno, pero qué importante es, mi querida iglesia, qué importante que es tener a papá. Qué importante es crecer con la figura de papá. Y mucho más importante es si la figura de papá es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Porque no solo importa que esté, no solo importa decir, bueno, yo tengo un papá. Ahí en el video el hijo discutía y le decía, el que biológicamente seas mi padre no te convierte en un verdadero papá. Y eso es lo que pensamos muchos a veces, lo que hemos sentido. Decimos, tengo un papá biológico, pero no es el papá que necesito, no es el papá que quiero. Así que vamos a ver cómo deberíamos ser. Digo cómo deberíamos porque yo también soy papá. Así que cómo deberíamos ser. Tomemos el ejemplo de Josué. Querida iglesia, vamos a Josué capítulo 24, por favor, versículo 14 y 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Bueno, ya sabemos quién fue Josué. Ya sabemos que Josué fue el encargado de cumplir la misión de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Los que no lo encontraron o no tienen Biblia, está en la pantalla. Capítulo 24, versículo 14 y 15, lo vamos a leer, dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es palabra de Dios. Amén. Aquí Josué, iglesia, es hablándole al pueblo, ese pueblo que debía de entrar a la tierra prometida. Pero no es el mismo pueblo que había salido de Egipto, sino que eran los hijos y hasta los nietos de los que habían salido de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque recuerde que el pueblo de Dios estuvo varado en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Usted recuerda? ¿Cuántos años estuvo? 40. Imagínese lo siguiente. Hubieron personas que salieron de Egipto con 40 años, por ejemplo, y vagaron 40 años en el desierto. Si las matemáticas no me fallan, ¿cuántos años tenían cuando estaban en el desierto? 80. Si una persona que salió con 50 años de Egipto y vagó 40 años en el desierto, ¿cuántos años tenía? Y 90. Y seguramente ya tenía hijos y ya tenía nietos. Pero muchos otros murieron en ese proceso. Muchos otros no llegaron ni siquiera a entrar a la tierra prometida, pero había una gran y una nueva generación entre el medio del pueblo. Una generación, como le decía, de hijos y de nietos, que estaban esperando poder entrar a la tierra prometida. Es por esto que Josué le dice lo siguiente, mire, lo vamos a leer de la pantalla todo. ¿Me pones el versículo 14, Samu, por favor? Gracias. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, ¿quién? ¿Quiénes? Vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora vamos al versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, en otras palabras, y bueno, y si no quieren servir al Señor, elijan, escojan a quienes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron, ¿quién dice de vuelta? Vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o sea, donde ellos estaban ahora. Pero luego Josué dice lo siguiente, él toma una decisión, pero yo y mi casa, ¿cómo? Serviremos a Jehová. Aquí Josué le estaba hablando a esos hijos, a esa nueva generación. Le estaba diciendo, ¿a quiénes van a servir ustedes? ¿A quién han decidido seguir? Josué tomó la decisión, y esta palabra es clave, decisión. Josué toma la decisión de servir a Jehová, pero él toma la decisión de dejar atrás el pasado, dejar atrás todos los errores que habían cometido las generaciones anteriores, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Él toma la decisión de marcar un antes y un después en su familia. Él tomó una decisión importante, una decisión trascendental. Él estaba decidido a servir a Jehová, a seguir a Jehová, a seguir a aquel Dios que había librado a sus padres del desierto. Y Josué toma la decisión de aferrarse a Dios en ese momento. Y Josué, yo anoté 3 cosas que él le dice al pueblo que debían de hacer si querían seguir a Jehová. Y yo anoté 3 cosas. La primera, y la podemos ver en el versículo 14. Gracias, amo. Ahora pues, temed. Eso es lo primero que yo anoté. La primera pauta o la primera decisión que Josué toma y él le aconseja a los demás. Temer a Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová? Temer no viene de tener miedo, no viene de ese miedo de tenebroso, no viene de ese miedo de pánico, sino que aquí temer viene de aquel respeto que uno tiene ante cierta cosa, situación o persona. Por ejemplo, yo podría preguntar a los que estamos aquí cuántos le tienen miedo a las arañas, por ejemplo. Y muchos dirán, ay, me da cosa, pero quizás eso no es un miedo, eso es más un respeto hacia un insecto que creemos que nos puede hacer daño, ¿verdad?
Entonces, aquí Josué, cuando él habla de temer a Jehová, no quiere decir tengan miedo porque él es malo, tengan ese miedo de cuando uno quizás se asusta, sino, repito nuevamente, ese temor de reverencia, ese temor de reconocer lo que se tiene enfrente. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de cruzar la calle? Ninguno va a decir yo no tengo miedo, pero tenemos temor o respeto y miramos antes de cruzar porque ¿qué nos puede pasar? Entonces este es el temor que Josué dice, temer a Jehová. Eso es lo primero que tenemos que hacer, papás, futuros papás, mamás que están al frente de una familia. ¿Temer a quién? A Jehová. ¿Qué significa temerle? Vivir una vida sabiendo que debemos rendirle cuentas al Señor. Vivir una vida sabiendo que a Él debemos rendir cuentas. Vivir una vida sabiendo que toda decisión que tomamos tiene consecuencia, papás. Toda decisión que tomamos tiene consecuencia. También mamás. Veíamos el video al principio, cómo un hombre toma la decisión de ignorar a su familia, ignorar a su hijo, no estar presente para él. Y esa decisión que este hombre toma trae una consecuencia. Bueno, el video lo presenta como un hijo homosexual. Pero cuando un padre toma una decisión incorrecta, siempre eso trae o desencadena una consecuencia en la familia. Cuando un hombre toma una decisión mala, incorrecta o una decisión que nada tiene que ver con Dios. Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dejemos por un segundo marcado allí Josué porque vamos a volver. Pero vamos ahora a Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Temer a Jehová. Mire lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué tremendo consejo que da aquí el proverbista. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí comienza la sabiduría, cuando comenzamos a temer a Jehová. Aquí lo dice de vuelta, el temor a Jehová, el temor de saber que debemos de respetar a Dios, que debemos de honrar a Dios, que debemos de vivir una vida que le agrade a Dios, que debemos caminar como Dios quiere que caminemos. Ese es el temor. Y ese temor es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos papás quieren tener sabiduría para guiar bien a sus hijos? ¿O cuántos no dijeron, ay Dios mío, dame sabiduría, porque no sé qué hacer con este changuito, con esta chinita? ¿No? Dame sabiduría. Y levanto la mano, y no solo papás, mamás, ¿cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos la quieren? ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos temer a Jehová? Temerle a Él, reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. Así como estaba tomando esa decisión Josué, todo comienza con una decisión de temer a Jehová. Diga conmigo de vuelta, temer, vamos a decirlo fuerte, a ver, 1, 2, 3, temer a Jehová. Uy, está un poquito apagado en la iglesia, a ver, o quizás hace frío. Vamos de vuelta, 1, 2, 3, temer a Jehová. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos avanzando. Punto número 2. ¿Podremos volver a Josué capítulo 24, Samu? Sí, ¿no? Josué capítulo 24. Para que vayamos viendo cuál es el consejo que deja Josué. Dice, bueno, ya vimos, ahora pues temed a Jehová. El segundo consejo que da Josué para todos los papás aquí presentes. Temed a Jehová, ¿y qué dice? Y ahí, léanlo ahí en la pantalla todos, a ver. ¿Y qué? Servirle con integridad y en verdad. Así que yo anoté acá como segunda cosa que debemos hacer si queremos cumplir bien nuestro rol como papás. Lo primero es temer a Jehová y lo segundo, ¿qué sería? Servirle. Servir a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? Ahí nos dice, ¿cómo?
con integridad y en verdad. ¿Qué significa la integridad o quién es una persona íntegra? La integridad es la definición de una persona que está completa, que está entera, de una persona que no está a medias. Podemos decir que la integridad es una persona también transparente. Podremos decir que integridad es una persona que se mantiene firme en una cosa o en algo. Podremos decir que integridad es un papá, un hombre que no tiene una doble vida. Podríamos decir que integridad es un papá que no es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Podríamos decir que integridad es un papá que se comporta de la misma manera en todos lados. Esa es una persona íntegra, una persona completa. Una persona que no está fragmentada. Hay una película que se llama Fragmentado, no sé si alguno la vio, una película que se llama Fragmentado, que trata de una persona que tiene 20 y pico de personalidades. Es una película que está buena, la recomiendo. Se llama Fragmentado. Y es una persona que tiene 20 y tantas personalidades y en un momento, claro, es como una enfermedad que él tiene, ¿no? En un momento él es un niño y habla todo así y vamos a jugar. Y después de una hora él tiene otra personalidad y de repente es una señora. Es una película que ha ganado premios y demás. Pero imagínese una persona que es así, que tiene muchas personalidades, que es de una manera en la casa, de otra en la cancha, de otra en la iglesia, de otra. Eso no es una persona íntegra. Entendemos lo que es integridad, ¿verdad? Ahora, dice aquí servirle con integridad y servirle en verdad. Servirle en verdad. ¿Qué significa servirle en verdad? Vivir en la verdad. Vivir una vida verdadera sin mentiras. ¿Qué es lo contrario a la verdad? Lo digamos fuerte. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. No debemos llevar una vida de mentiras, papás. No digo solamente no decir mentiras, no debemos llevar una vida de mentiras. Escondiendo cosas, ocultando cosas. Porque todas esas decisiones, todas esas cosas que ocultamos, que hacemos, tarde o temprano van a salir a la luz. ¿Y qué va a pasar en la familia cuando en la familia se enteren de todas estas mentiras? Bueno, hay un dicho que no está en la Biblia, pero debería, que la mentira tiene patas cortas, ¿no? ¿Qué significa que tiene patas cortas? ¿Algún día usted se puso a analizar los refranes, los dichos? ¿Qué significa que tiene patas cortas? A ver. ¿Ah? A ver, uno levante la mano, a ver, la mejor definición gana un premio. Ahí, que no llega lejos. ¿Por qué no llega lejos, Samu? Porque tienen patitas cortas. Bueno, a mí me pasa eso cuando yo salgo a la calle. Ayer estábamos en la calle con mi esposa y me dice, dale, camina rápido. Y le digo, yo estoy yendo rápido. No, dice. Claro, bueno, la flaca es alta. Imagínense, yo iba con los pies así. Y ella iba. Y yo iba. ¿No? Bueno, yo tengo patitas cortas. Hacía lo que podía. Eso significa la mentira. Patas cortas. La mentira no va a llegar lejos. La mentira no te va a llevar a ningún lado, papá. La mentira no te va a llevar a ningún lado. Tarde o temprano va a salir a la luz. ¿Y qué va a pasar con tu familia? ¿Qué pasará con tus hijos? Así que varones, debemos servir a Dios. Ahora, perdonen, pero estoy obviando. ¿Qué significa servir? Para poder entender qué significa servir, porque muchas veces nosotros interpretamos a servir como el acto de venir aquí a la iglesia y cumplir una tarea eclesiástica. Servir a Dios. Pero servir a Dios, yo quiero que lo podamos entender como aquel que presta servidumbre a un amo. Voy a ser más claro. Para que podamos entender, servir a Dios sería allí, se está refiriendo a la tarea que hacían los esclavos con su amo. Ese servicio permanente, ese estar debajo de alguien que está arriba mío. Eso significa servir, varones. No significa solo, yo escuché la palabra y quiero servir a Dios, dígame, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? No es solamente eso. Servir a Dios es ponerme por debajo de Dios y decirle, Señor, aquí estoy a tus órdenes, pero no aquí en la iglesia, sino para toda mi vida.
Servir a Dios viene a ser como ese esclavo que no va a ningún lado si su amo no se lo ordena. Servir a Dios viene a ser como ese esclavo que no toma una decisión si primero su amo no se lo ordena. Eso significa servir a Dios. Servir a Dios es aquel esclavo que no va a ningún lado, que no puede llegar lejos si el amo no lo autoriza. ¿Cuánto me entienden? Este es el mejor ejemplo de lo que allí dice la palabra de Dios con servir. Porque allí servir no era como el servicio que uno puede hacer de prestarlo a donores, venir un ratito. No, allí servir tenía que ver con esclavitud. Tenía que ver con estar debajo de la autoridad de alguien. Tenía que ver con reconocer que hay alguien por encima mío. Eso tiene que ver con servir. Así que varones, debemos comenzar a reconocer que hay alguien por encima nuestro, que hay alguien por el cual debemos de humillarnos, debemos de tomar la decisión de humillarnos y decir: aquí estoy, soy tu siervo, quiero hacer lo que me digas, quiero ir a donde me mandes, quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Claro que es difícil, pero debemos hacerlo, varones, servir a Dios, ponernos por debajo de Dios si queremos cumplir nuestro rol como padre, como esposos. Amén. Ya hemos hablado de servir con integridad y en verdad. Recuerden, un padre no puede tener mentiras. Un padre no puede tener secretos. Un padre no puede tener secretos. Amén. Ahí nadie dice amén. 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 Vamos a seguir, voy terminando. Estoy con el celu porque acá tengo mi apunte, ¿sí? No crea que estoy en Facebook o WhatsApp. Repasamos, el primer consejo que da Josué, ¿qué es? Temer a Jehová. Segundo, servirle. Y mire lo que dice luego: y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Así que yo anoté aquí como tercera cosa, quitar. Usted acuérdese de estas tres cosas. Cuando digan, ¿qué compartieron o qué palabra recibiste para el Día del Padre? Que debo temer, servir y quitar. ¿Quitar qué cosa? Dice aquí, quitar de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres. Y con esto voy a ir terminando. Presten atención, mucha atención con esto. ¿Qué significa quitar los dioses que sirvieron nuestros padres? Yo voy a ponerle un ejemplo muy gráfico que siempre lo cuento. Cuando mamá conoció del Señor, cuando ella recibió a Jesús y cuando ella comenzó a recibir un discipulado, un estudio, cuando mi mamá comenzó a cambiar su vida, una de las primeras decisiones que yo vi gráficas, una de las primeras decisiones literales que mamá tomó, una de las decisiones que eran palpables. Mire, preste atención en esto. ¿Cuántos están prestando atención? A ver, díganme amén. El papá que no presta atención no tiene regalo. Como niños están, ¿no? La primera decisión que mi mamá tomó, que yo la vi, obviamente la primera fue aceptar a Cristo, pero una de las primeras decisiones que yo vi, gráficas, palpables, que yo vi en la casa, fue que un día mi mamá llegó corriendo de la iglesia, llegó, abrió la puerta y agarró una caja grande y empezó a agarrar cosas que habían allí en la casa y las empezó a tirar. ¿Qué eran esas cosas? Eran ídolos que mi mamá tenía, eran estatuas de dioses, de santos que mamá tenía en casa. Yo siempre cuento que tenemos muchos dioses, muchos ídolos en casa. El más gracioso era Buda. No sé por qué había un Buda en casa, si nosotros nada que ver con esas religiones, con Asia, ¿no? Lo más cerca de Asia que estábamos era comer arroz con salchicha todos los días. Pero en casa había un Buda, un gordito así sentado, lleno de monedas, porque le ofrendábamos monedas. En casa había un San Jorge, bueno, con ese está todo bien. En casa había un San Jorge que yo pensaba que mi nombre venía de ahí, no sé, yo pensaba que ese era un
un abuelo, un bisabuelo que había peleado una batalla con un dragón. Porque en casa mi mamá tenía un San Jorge. ¿Lo conocen a San Jorge? San Jorge es como un soldado romano que está así en un caballo blanco y está atravesando como un dragón, algo así abajo. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Eh? Bueno, ese estaba en mi casa, ese mismito. Después habían unos elefantes así con una trompa larga y que tenían billetes. Yo no sé qué hacía la plata ahí, porque la plata a nosotros nos faltaba, pero la plata ahí estaba. Y bueno, podría seguir, tenía un montón de ídolos. Todas las vírgenes que ustedes se ocurran, ahí estaban en mi casa. Pero mi mamá llegó un día y comenzó a tirarlos, a sacarlos, a quitarlos. Y yo le pregunté, mamá, ¿por qué haces eso? Y bueno, ella trató de explicarme. Yo tenía 11 años, 12 años, pero ella los tiró, los sacó una caja y los llevó afuera a la basura. Yo digo, si lo hubiera vendido mi mamá, hubiera sido. Pero no, porque recuerdo que mi mamá decía, no, porque yo no le voy a dar esto a nadie que vaya a contaminar su casa y que no sé qué. Y quitar ídolos. Bueno, eso fue muy literal lo que mi mamá hizo, quitar los ídolos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, varones, cuando dice acá quitar los dioses? ¿Saben qué anoté yo acá? Miren, presten atención, por favor, ya terminamos. Todo ídolo es todo aquello, dioses, es todo aquello que se ha levantado en la familia y que se ha transmitido de una generación a otra generación. Ídolo es todo aquello que un hombre una vez levantó en casa y que desde ese entonces eso se repitió. En la casa quizás muchos de ustedes no tuvieron un buen ejemplo de papá. Podemos decir que ídolo o Dios es toda costumbre, toda tradición, todo comportamiento, todo hábito, todo mal ejemplo, todo aquello que es perjudicial para nuestra familia, pero que algún día un hombre lo levantó en casa. Y desde entonces se repite como un patrón. No sé si ustedes alguna vez han visto o han notado que, no sé, dicen, mirá, qué extraño, aquel chico se hizo alcohólico y el papá era alcohólico. ¿Les pasó? Que dicen, mirá, el papá era mujeriego y el hijo es ojo alegre, mujeriego. ¿Ah? ¿Les pasó? O mirá, el papá o el abuelo murió de tal enfermedad y ahora él tiene la misma enfermedad. Dígame, ¿estoy en lo correcto? ¿Vieron algunas veces este patrón? Mirá, fíjate, el papá abandonó la familia cuando ellos tenían tantos años, pero luego él cometió y hizo lo mismo. Terminó haciendo lo mismo cuando él dijo, no lo voy a hacer, hizo lo mismo. ¿Vieron estas situaciones alguna vez? Dígame fuerte. Sí. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque algún padre levantó un Dios, un ídolo, una costumbre, un ejemplo que se ha transmitido a las siguientes generaciones. Yo quiero que leamos este versículo para terminar. ¿Quieren leer una porción más de la Biblia para terminar? Dígame amén. Vamos a Éxodo capítulo 24 y 5. Ya con esto termino para que podamos orar por todos los papás. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodo, los primeros libros de la Biblia. ¿Lo leemos todos? Miren, ahí está en la pantalla, lo leamos todos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Preste atención, por favor. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? De los que me aborrecen. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, esto es tremendo. Aquí el Señor da las leyes, los mandamientos. Y uno de los primeros mandamientos que el Señor da es no inclinarse ante ninguna imagen, semejanza en los cielos. Pero luego Él dice que eso va a traer consecuencias. Y esa consecuencia es que Él visitará la maldad
¿De quiénes? Díganme todos, por favor. ¿De quién va a visitar la maldad del Señor? ¿Sobre quiénes? ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo quiero que usted escuche lo que dice esta versión que yo tengo aquí. Éxodo capítulo 20. Yo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Están todos aquí prestando atención? Amén. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellas ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios y soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mire lo que dice esta traducción, iglesia. ¿La tenés por la duda, Samu, a la Nueva Traducción Viviente ahí? No importa. Dice: yo extiendo el pecado de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Qué tremendo, ¿no? ¿De qué nos habla esto? ¿Cómo una mala decisión de un padre, una mala vida de un padre afecta no solo a un hijo, sino a un nieto, a un bisnieto, a un tataranieto? Así que, papás, miren si no vale la pena seguir a Dios, servir a Dios, decidir por Jehová. Cuando mi papá decidió venir a los caminos del Señor, él tenía 40 años. Imagínense 40 años viviendo mal. Miren qué casualidad. 40 años mi papá estuvo dando vueltas en el desierto, no lo había pensado. 40 años. A los 40 años el pastor Mario, quien muchos de ustedes conocieron, aceptó al Señor. Y 40 años estuvo dando vueltas sin poder entrar a la tierra prometida, sin poder vivir esa vida que Dios nos tiene prometido a todos. 40 años viviendo mal, tomando malas decisiones. Y no solo viviendo mal y tomando malas decisiones, haciendo vivir mal a la familia, a la esposa, a los hijos. Realmente yo sentí esas decisiones de mi papá cuando era niño. Sentí su ausencia. Me hizo falta, como a muchos de ustedes les puede haber hecho falta papá o le está haciendo falta papá ahora. Y las decisiones que mi papá estaba tomando estaba afectando a la familia. Mi hermano mayor con 15 años, 16 años, ya prácticamente era un alcohólico en la calle con los amigos, sin rumbo alguno, mal en todas las notas, mal en el colegio. Yo con 10, 11 años, 12 años ya empezaba a experimentar lo que eran los matinés, los boliches para adolescentes. Volví a las 2, 3 de la mañana. Escuche esto, un niño de 12 años volviendo a las 3 de la mañana a su casa. Porque en casa había un papá que tomaba malas decisiones. Había un papá que no había decidido por Cristo. Y eso nos estaba afectando a nosotros. Nos estaba afectando. Y dice acá que el Señor visita, dice, la maldad de los padres hacia los hijos. El otro día hablaba con una de mis primas, que ella es docente de educación especial, y me decía: yo no puedo entender cómo donde yo trabajo hay niños que están todos tullidos, doblados. ¿Por qué nacen así enfermos? ¿Por qué muchos niños nacen así, con esa enfermedad? Es una pregunta que es válida, que muchos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nacen así estos niños? Aquí hay una respuesta. Dice que el Señor visita la maldad. Quizás ustedes dirían: ¿pero qué clase de Dios es este? ¿Qué culpa tienen los hijos de las decisiones que tomaron los padres? Pero ahí no termina. Mire, Samu, tengo el último trabajo para vos. Ahí no termina, porque muchos de ustedes dirán: qué Dios malo. Él visita hasta la 4ª generación de los que hacen lo malo. Pero miren lo que dice Éxodo 26, el versículo que sigue, porque siempre hay que leer todo, no hay que dejar nada a medias. Pero hago misericordia
a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Mire qué contraste. Él visita la maldad hasta la tercera o cuarta generación, pero su misericordia es por 1000 generaciones. ¿Qué significa esto, papá? Que si vos tomás la decisión hoy de servir a Cristo, de seguir, de temerle, Él va a hacer misericordia con tus hijos, con tus nietos, con tus tataranietos, con tus bisnietos, con todas las generaciones que vengan. Así que papá, es hoy que tenés que decidirte por el Señor. Es hoy que tenés que decidir dejar la mala vida atrás. Es hoy que tenés que decidir servir al Señor, como dijo Josué. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando mi papá tomó esa decisión tan trascendental, así como Josué, mi papá dijo, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy a servir al Señor. Así que en esta casa no se fuma, no se toma, no se viene tarde. Un día mi papá tomó las riendas. A los 40 años mi papá tomó la decisión de enderezar su familia y tuvo esa oportunidad que vimos en el video de poder enderezar su familia justo a tiempo. Pero recuerdo que mi papá siempre me decía, por supuesto cuando él ya había conocido al Señor, porque cuando era chico no recuerdo algún consejo, pero sí cuando él conoció al Señor recuerdo algo que me dijo. Ojalá hubiera conocido al Señor a tu edad. Yo tenía 15 o 16 años. Ojalá hubieras recibido a Jesús a tu edad, porque no te hubiera hecho sufrir. No hubiera hecho sufrir a mamá, a la familia. Ojalá hubiera conocido al Señor más temprano, decía mi papá. Así que mis queridos, mis queridas, díganme si no vale la pena decir mi casa y yo serviremos al Señor. Toma la decisión hoy, papá. Saca todo ídolo. Quita todo eso que te transmitió tu papá, tu abuelo. Todo eso que en la familia a veces ya se hace por costumbre. Quita todo ídolo. Porque eso va a traer consecuencias en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Todos esos patrones de conducta que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, hay que quitarla. Salta, esta tierra es conocida por ser muy machista, porque esto se transmitió por generaciones. Pero es tiempo de cortar con eso. Es tiempo de cortar con todo lo que no le hace bien a nuestra familia. ¿Amén? Yo quiero que nos pongamos de pie todos. Es tiempo de consagrar la familia, de tomar la autoridad en casa. Recordemos estos 3 puntos, papá. Si queremos cumplir nuestro rol como padre, así como lo hizo Josué, no solo fue el padre de su familia, sino padre de multitudes que guió. Porque esa es la tarea del papá, guiar. Pero para guiar tenemos que ir nosotros primero. ¿Escucharon, papás? No podemos decirle a nuestros hijos, hacé tal cosa, pero nosotros hacemos otra. Guiar es ir primero, es ir adelante. Amén. Recordemos estos 3 puntos para cumplir nuestro rol como padres. Temer a Jehová, servir a Jehová y quitar todo ídolo, todo pecado, todo lo que le haga daño a la familia. Cada uno de nosotros sabemos que le hace daño a la familia. Eso hay que quitarlo, hay que sacarlo. Yo sé qué es lo de mí que le hace daño a mi familia y tengo que quitarlo. Yo sé cuáles son las actitudes que puedo tener para con mi esposa, mis hijos que le hagan daño y debo quitarla. Cada uno de nosotros, pero solo lo haremos con la ayuda del Señor. Amén. Quiero que llamara a mi hermano Ezequiel para esta parte para que podamos orar. Me gustaría llamar a los papás al frente. Papás, por favor, vengan corriendo aquí al frente para que podamos orar por ustedes. ¿Dónde están aquellos papás que han entendido y recibido la palabra de esta mañana? Que dicen, mi casa y yo serviremos al Señor. Qué lindo, qué lindo. Pasen, papás, por favor. Pasen, papás. Vamos a orar. Que podamos ser varones como Josué. Varones que llevan a nuestras familias a la tierra prometida. Aún ninguno de nosotros